Muy bien, lo decíamos, hace un ratito con Nelson estábamos aquí charlando. Yo les contaba, es la primera vez que Maximiliano Rusconi va a hablar como abogado de Lázaro Báez. Varias veces hemos conversado con él como abogado de Diego Ángel Lagomarsino, quien está imputado en la causa que investiga la muerte del fiscal Nisman. Ayer la jueza federal Sandra Arroyo Salgado se refirió a él en muy duros términos. Vamos a conversar de ese tema también, pero insisto, por primera vez Rusconi habla como abogado de Lázaro Báez. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por venir. No, por favor. Le quiero preguntar una información que estuvo circulando en los últimos días, que a mí particularmente me llamó la atención y me parece que tiene que ver con su ingreso en el expediente como abogado defensor de Lázaro Báez, y es esta versión que está circulando de que Báez podría pedir la prisión domiciliaria. ¿Cómo es esa situación? No, la situación es, yo diría, más contundente todavía. Mi primera reacción al estudiar estos días, hacer caso, es que la detención de Báez es ilegítima. Hay que explicarle a la gente que Báez no está cumpliendo una condena. O sea, no es que fue condenado y está cumpliendo la condena que un tribunal le dispuso. Está en prisión preventiva. Está en prisión preventiva. La prisión preventiva se justifica por dos razones: el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Aquí, si hay un sujeto que no ha manifestado ningún peligro de fuga, es Lázaro Báez. Yo creo que hay que recordar, hace pocos meses, él abrió su casa en el sur, ingresado en todos los medios de comunicación, mostró incluso hasta el mobiliario, el fiscal Marijuán, el propio fiscal Marijuán, creo que a Fojas 200 del expediente, manifiesta y reconoce que Lázaro Báez se ha presentado voluntariamente a la jurisdicción. Pero entonces, Lázaro Báez hoy está en Ezeiza porque un día tomó un avión en Santa Cruz que, según el juez Casanelo, no sabía cuál era su destino, el juez no sabía cuál era el destino del avión, entonces supuso que podía haber en eso un intento de fuga y por lo tanto le dictó la prisión preventiva y por eso está detenido. Esa detención es vergonzosa. Él estaba acercándose a la jurisdicción del tribunal. No tenía plan de vuelo, porque no tenía ningún plan de irse a ningún lado. Él estaba acercándose a la jurisdicción del tribunal, estaba en jurisdicción del tribunal. No había ninguna razón para sospechar de la no presentación a declarar. Realmente es inadmisible su detención. ¿Usted cree que el juez Casanelo tiene una animosidad contra Báez? No, yo no diría eso. Yo lo que diría es, a veces sucede que hay detenciones que, sobre todo lo que se llama la prisión preventiva, el sistema judicial tarda mucho. Y yo lo que siento es que, independientemente de que la velocidad de este caso, en épocas de la gestión anterior de gobierno, es posible que haya sido, digamos, eventualmente cuestionable, ahora la velocidad es una velocidad también cuestionable, que es la velocidad mediática. Es decir, los allanamientos se disponen en horarios que son fantásticos para los medios de comunicación. Se allanan inmuebles para tasarlos. Una tasación se produce de modo muy sencillo y sin ningún estrépito fori, llamando a la inmobiliaria. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Que este caso ha generado muchísima repercusión y muchísima indignación en la gente. Cuando uno ve que un empresario como Báez, que hace 10 años, 12 años tenía 3.000 pesos de capital y ahora tiene 15.000% más de dinero, que en otras causas está bastante claro y bastante establecido que es dinero de la corrupción, el que él consigue y por el cual logra comprar. Investiguemos. Estoy de acuerdo que investiguemos si el incremento patrimonial se justifica o no. Esto es una causa que ahora el juez reconoce, es increíble, yo nunca vi una cosa igual, el juez reconoce ahora que tiene que estabilizar la imputación. Esto que demuestra que esta imputación ha variado 70 veces en este expediente, ¿sí? Los hechos atribuibles y la imputación. Al momento de estabilizar dice que esto es lavado de activos. El lavado de activos requiere la demostración de un delito precedente. Ese delito precedente, esto surge en dictámenes del propio fiscal, del juez y de la Cámara. Ese delito precedente hoy no existe en la causa. Entonces, me parece que hay que investigar. No coloca el doctor Casanelo, yo no estoy de acuerdo con la elección que hace Casanelo, yo creo que Casanelo comete un error para favorecer a Báez y al entorno de la presidenta Cristina. Casanelo coloca el delito, le digo lo que pienso, usted me lo responde también desde el punto de vista del expediente. Casanelo pone como delito precedente la facturación trucha. Yo creo, y lo ha probado a mi criterio el fiscal Policita, que el delito precedente es la corrupción política. Pero hay un delito precedente en el expediente que, según el juez Casanelo, es la facturación ilegal. ¿Lo ha probado el fiscal Policita en una causa distinta a esta?
Pero que y él tiene... está en prisión preventiva en esta, Diego. O sea, tu propia descripción de la situación es un escándalo, pero no porque o sea, esto es lo que... Pero digo, este caso lo que yo quiero decir es que apelo a lo de Policita para decir que yo no estoy de acuerdo con lo que expresa Casanelo en lo que pone, pero pone un delito precedente, que es la facturación apócrifa. Pero no es que uno ponga, que uno elija al azar, elijo uno del código del bolillero del Código Penal. Tengo que demostrarlo. Tiene que haber una causa previa, mínimamente un llamado de indagatoria por ese delito, una indagatoria, una definición de ese hecho con elementos de prueba adjudicables, una imputación de una acción en un momento determinado. Eso no ha existido en esta causa. Las pruebas, digamos, las pruebas estrella, digamos, son declaraciones de supuestos arrepentidos. El arrepentido, hay que decirle a la gente, esto que se está instalando hoy en día, que el arrepentido es la prueba maravillosa del proceso penal. El arrepentido es un coimputado, un sujeto que no declara bajo juramento, en principio, porque es un imputado, tiene derecho a mentir, ¿sí? Y que, a diferencia de los coimputados normales, encima está negociando su pena. ¿Qué valor probatorio puede tener esa descripción de los hechos? Muchas de las cosas que ha ido diciendo Fariña en esa declaración como imputado colaborador, luego se han ido corroborando con los diferentes allanamientos y las diferentes diligencias que han mandado tanto Casanelo como... Bueno, yo esa conexión yo no la veo en el expediente, con todo respeto, me falta leer, por supuesto, somos muy serios, intentamos trabajar con mucha seriedad, pero la verdad es que yo esa conexión, si hubiera sido así, la imputación hubiera sido precisa. En las indagatorias, Lázaro Báez se sienta a declarar y no le definen un hecho. No se define un hecho. Un hecho es, en tal día, usted en tal lugar realizó tal cosa. Esto no ha sucedido. Yo no digo que no... a ver, lo que digo es que se siga investigando, que se investigue con seriedad. No hay riesgo de prescripción, no hay ningún riesgo de que se mueva la causa, pero hay buenas razones para permitirle a un imputado que se pueda defender. Y uno se puede defender en libertad. Usted dice que está mal detenido. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Y es inocente, Báez? Mire, ¿será culpable? Hasta hoy sí. Será culpable, y esto hay que acostumbrarse en una sociedad democrática. Será culpable cuando un tribunal diga que es culpable. Mientras tanto es inocente. Esta es la realidad. Y no es un eufemismo, no es una estrategia. Es la realidad del sistema. Acostumbrémonos a manejarnos con un sistema así. Seamos serios en este sentido. Porque si no, pareciera que esta necesidad de romper la idea de impunidad, que es posible que exista en Argentina, digamos, ha asumido los medios de comunicación, está obligando al sistema de justicia a una velocidad que hace estos desastres. El resultado final de estos desastres, ¿sabes qué? Es que en unos pocos años va a haber un juicio oral en donde todo esto se cae. Como ha pasado en causas muy importantes en Argentina. Entonces me parece que es mejor ser serios. Cuando usted asumió la causa, me lo dijo particularmente a mí por mensaje de texto cuando le estábamos invitando para que viniera, efectivamente vino hoy, pero bueno, se tomó varios días porque decía usted que el expediente era un desastre. Esa fue la palabra que usó. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, digamos, a ver, un expediente normal es un expediente en donde hay una denuncia, donde se describe un hecho, el fiscal requiere la instrucción por ese hecho, hay un solo fiscal que interviene en la causa, ese fiscal describe el hecho, eventualmente se lo llama indagatoria al imputado, se ofrece prueba, se produce esa prueba. Cuando se produce esa prueba se permite que el imputado elija peritos para participar de esa prueba. Bueno, todo esto es lo que no ha sucedido con esa lógica en este proceso penal. Entonces, o sea, por donde uno mide este proceso penal, a mi juicio es un escándalo, digamos, y me parece que en serio hay tiempo para ordenarlo, para separar, digamos, lo que no tiene valor probatorio de lo que sí tiene valor probatorio, para que las partes... Y después esto va a generar tranquilidad en la sociedad de que si Báez es condenado o es declarado, digamos, absuelto, habrá sido con la vigencia de todas las garantías y con una investigación eficaz. Digamos, yo lo que siento es mucha espectacularidad. Le conocemos el color de todas las camperas a Guillermo Marijuán, pero la verdad es que me parece que hay que ser más serios en el trabajo profundo, digamos, y esto no ha sucedido hasta ahora. Ahora vamos a hablar del fiscal Marijuán también, pero quiero preguntarle específicamente, le quiero preguntar específicamente también por el doctor Casanelo, ¿sí? Que es el juez de la causa. Recién usted hacía una pausa en algún momento de su explicación y dijo algo que me resultó muy interesante. Dijo, tal vez en algún momento, tal vez del otro gobierno, la investigación pudo haber sido cuestionable, pudo haber tenido algún punto cuestionable. A mi criterio, y yo creo también que esto ha sido mostrado efectivamente en los medios de comunicación y por eso hay una causa también iniciada sobre este tema con un fiscal imputado y procesado como es el fiscal Gonella, al principio el juez Casanelo hizo todo lo posible para no investigar a Báez. ¿Ustedes coinciden con esto? ¿Creen que hubo un cambio del juez que al principio no investigaba a Báez y que ahora, según entiendo por lo que usted nos está contando,
tiene como una suerte de ensañamiento o está cometiendo alguna injusticia con su defendido? Bueno, yo aparezco en el expediente en un momento en donde, digamos, mi defendido está siendo sometido a un encierro ilegítimo. Pero usted lo Esto leyó todo. Es grave, digamos. Sí, no leí todo el expediente, quiero decirlo, son 150 cuerpos casi, digamos. Estoy leyendo las partes esenciales, por supuesto. Yo lo que creo que lo que es notable son los cambios de velocidades, ¿sí? Esto es así y esto no es sano. Pero no es sano en ningún sentido, digamos. No es sano que no se avance con convicción en la investigación de funcionarios que están en ese momento en el gobierno, pero tampoco es sano que esas causas queden congeladas sin hacer nada y después aparezcan con una velocidad descomunal en un contexto político en donde casualmente al nuevo gobierno le interesa muchísimo que, digamos, se siga instalando esta idea de que todo lo que pasó antes fue un desastre. O sea, usted de la lectura del expediente... Quiero aclararlo esto. Digo yo que tengo una postura crítica del kirchnerismo totalmente comprobable. Tengo varias notas en periódicos de la máxima circulación en Argentina criticando cada uno de los actos, sobre todo en el sistema de justicia, del kirchnerismo. Sin embargo, así como no me gustó lo que sucedió en esa época, tampoco me está gustando lo que pasa hoy en día. ¿Con respecto a juez Casanelo o a la justicia en general? En general, a la justicia lo que está pasando. O sea, ¿qué está pasando en la justicia? Y bueno, lo que está pasando es que, digamos, se adelantan... Yo me notifico por las decisiones, me notifico por los medios. Me notifico, pero esto realmente es así, ¿eh? Voy al juzgado, y nosotros vamos mucho a los juzgados y tenemos presencia. Trabajan de eso, sí. Muchas veces voy al juzgado a decir, mire, yo me enteré, hay una resolución. No, pero sí, hay una resolución. Los medios dicen que hay una resolución, ¿por qué no me la notifica ahora? ¿Por qué le parece, digamos, cuestionable este punto? Digo, me parece que venimos de una época de bastante oscurantismo judicial donde no se sabía lo que estaba pasando y mientras mayor transparencia y más a disposición de la ciudadanía esté la prueba que hay, por ejemplo, contra un imputado como Lázaro Báez o un imputado como un expresidente o el propio actual presidente que está imputado, me parece que le sirve a todos que sea más transparente. Yo no me quejo de la transparencia, me quejo de la velocidad irracional. Me quejo de que, por ejemplo... yo me entero por los medios de comunicación de los allanamientos el otro día, allanamientos en inmuebles para tasarlos. ¿Sí? Entonces fuimos al juzgado en el medio de los allanamientos. Fuimos al juzgado y decimos, escúchame, por ejemplo, si lo que quieren es tasarlo, primero no hace falta allanar. Digamos, eran inmuebles que estaban siendo alojados por inquilinos, que tuvieron que soportar las cámaras. Esas tasaciones se podrían haber hecho de otro modo. Sin embargo, si van a tasar, yo quiero tener un perito. Usted, señor juez, me ofreció que yo ponga un perito tasador. Quiero ponerlo. Uy, nos olvidamos. No se olvidaron, están pendientes de las cámaras. Entonces, esas velocidades son las que generan nulidades. Y yo voy a tener el derecho de decir que la medida del otro día, como dije, digamos, en un planteo que hicimos ayer, es una medida nula. O sea, usted va a pedir la nulidad de los últimos allanamientos. Pero por supuesto, lo mínimo que tengo que pedir. Ahora le quiero preguntar qué más va a pedir, pero me interesaba lo que dijo recién. ¿Usted cree que entonces Casanelo tuvo una velocidad muy lenta antes del 10 de diciembre del año pasado y una velocidad muy veloz o mucho más rápida ahora? Diego, dame el derecho de no digamos, encasillar mi evaluación crítica en Casanelo, que es un juez con el cual tengo que trabajar profesionalmente. Yo lo que digo es evidente que las velocidades son distintas, pero la velocidad no me gustaba antes, e insisto, tampoco me gusta ahora. Digamos, en los dos casos está mal. Antes, porque me parece que se podía haber avanzado más en algunas investigaciones, y ahora, porque esa velocidad irracional permite la violación de garantías. Disculpe que le pregunte por Casanelo, es verdad lo que usted me dice, le estoy pidiendo definiciones sobre el juez que tiene la causa en sus manos, pero se lo pregunto básicamente porque hasta ahora la estrategia de Lázaro Báez y de sus abogados había sido apuntar contra el juez e intentar sacarlo de la causa. ¿Ustedes van a seguir con eso más allá de la decisión de la Cámara que ha confirmado el procesamiento y demás? ¿Van a insistir contra la actuación del juez o han cambiado la estrategia en este punto también? No, yo no sé cuál fue la estrategia, la verdad, realmente no lo sé. La estrategia anterior que intentaron sacar al juez fue público, sí, ha habido varias audiencias, no sé cuál fue la estrategia. Lo acusaron de haber estado en la Quinta de Olivos. Digamos, sacar a un juez, yo nunca tenía una estrategia cuyo principal objetivo es sacar a un juez. Digamos. O sea, usted quiere que siga investigando Casanelo. Yo lo que digo es, mientras él sea el juez, yo voy a defender enérgicamente los derechos de mi defendido, voy a contribuir, voy a pedir ser partícipe en las medidas de prueba, voy a pedir que se revea la decisión de su detención.
Claramente es una detención que no tiene ningún sentido. Entonces, vamos a discutirlo. Si la decisión es contraria a nivel de Casanelo, habrá una Cámara. Si la Cámara insiste sosteniendo estas decisiones irracionales de Casanelo, iremos a la Cámara de Casación. Y vamos a trabajar mucho en este sentido. Digamos, ¿qué es lo que... A ver, es lo que siempre debe suceder. Es una buena noticia esto, de que en estos casos haya defensas que trabajan y fiscales que trabajan también del mejor modo posible. Recién usted decía una ironía sobre Marijuán que le reconozco muy divertida. Decía que le conocemos prácticamente todas las camperas al fiscal. ¿Cómo evalúa el desempeño de Marijuán usted en la causa? Recordemos que Marijuán, simplemente digo esto, además de investigar a Lázaro Báez, ha imputado a la expresidenta Cristina Kirchner y el juez Casanelo le delegó la investigación de esa parte del expediente que tiene que ver con el expresidente. Bueno, no, yo soy crítico. Creo que, digamos, tiene una espectacularidad que hace que la gente que no conoce cuáles son las reglas de un proceso penal crea que eso es una excelente noticia para la República, un fiscal con esa inquietud. Sin embargo, por ejemplo, hay comportamientos procesales que van a generar un daño a la seriedad del proceso y esto en definitiva no es bueno para la sociedad. Por ejemplo, tengo entendido que se ha ido a Suiza con el juez y ha conseguido un montón de información. Sí. Bueno, a ver, la defensa de Lázaro Báez. En ese momento que en el viaje no estaba yo, había otros defensores. ¿Fueron invitados defensores a ir con los jueces a ver qué pasaba, qué información, cuáles fueron los diálogos? Los diálogos que tuvieron con las autoridades suizas, ¿se corresponden con los tratados de cooperación? Se supone que fueron a buscar información. Pero la información es prueba, o sea, Diego. La información es prueba. La defensa participa en esa construcción de la prueba. No es a espaldas de la defensa que se trabaja. Pero Está todo mal definido. Cada vez que un juez pide, por ejemplo, un exhorto o va a buscar algún tipo de papel probatorio al exterior, tiene que ir con un representante de la defensa. Pero sin lugar a dudas, Diego, es una medida irreproducible. ¿Cómo no va a ir con la defensa? Yo quiero estar presente, así como quiero estar presente cuando interroga a un testigo. ¿Cómo no va a ir con la defensa? Pero hay cosas que se dan por natural en Argentina hoy en día que a mí me alarman. ¿Cómo un juez y un fiscal van a ir a sentarse con por ejemplo, yo no sé si no se reunieron con el embajador. Yo quiero saber qué pasó, qué dijo el embajador. El embajador, digamos, tiene presente las limitaciones, digamos, las exigencias de esa bilateralidad entre Suiza y Argentina. Bueno, son cosas, o sea, no podemos saber, porque no hubo ningún representante de ninguna defensa. ¿Usted cuántas veces habló con Báez? Creo que 3 o 4 reuniones chiquitas de 20 minutos. Ahí en siempre, Ezeiza, claro, por supuesto. lógicamente. Sí. ¿Qué le dijo Báez? Digo, obviamente no quiero que rompa el secreto profesional, pero digo el concepto, el espíritu. ¿Qué es lo que quiere Lázaro Báez? ¿Quiere salir de Ezeiza y además clama por su inocencia o su principal objetivo hoy es salir de la cárcel? No. Él, por supuesto, clama por su inocencia. Que yo lo vi con muchísima... A mí me sorprendió una persona de una digamos, no de muchísimas palabras, digamos, tiene un carácter como Osco, pero quiere participar, quiere producir, digamos. Lo que pasa es que también esto hay que entenderlo. Para un defensor que quiere trabajar seriamente, que su imputado, su defendido, esté detenido, es toda una limitación. O sea, se hace difícil. O sea, no es que yo puedo juntarme a trabajar con él en la reconstrucción de lo que pasó, en que me diga dónde puedo obtener la información. Esto se limita mucho. Entonces, que el defendido esté detenido limita la actividad también de la defensa. Y esto no es bueno, es malo. ¿Tiene problemas de salud, Báez? Miren, digamos, a nosotros nos han relatado que sí, y estamos esperando la historia clínica que estaba viniendo, creo que en el día de hoy. Yo no sé si hoy no llegó al estudio, en donde en principio tenemos que chequearlo. Y por supuesto, lo que nosotros, la información que recibamos, no es que lo que nosotros decimos así mismo el juez lo va a utilizar. Digamos, se tiene que formar un cuerpo médico forense, con peritos oficiales, médicos oficiales, que tienen que chequear primero el diagnóstico. Nosotros creemos que hay razones para que, digamos, si encima una persona, además de todo, empeora su salud, digamos, por ejemplo, bajó 20 kilos. Esto puede ser una buena noticia o puede ser una muy mala noticia. Entonces, bueno, yo quiero chequear eso, digamos. 20 kilos es una persona mayor, digamos, o sea, no, digamos, persona adulta. Báez bajó 20 kilos en la cárcel. Desde que llegó, digamos, es muy notable, ¿no? Cuando uno ve yo lo conocía por las imágenes públicas y la verdad que hoy soy una persona distinta. Entonces, es una persona diabética, digamos, tiene cuadros de arritmia. Bueno, esto quiero trabajarlo, me parece que es una de las responsabilidades que tenemos como defensores. Y si es así, digamos,
¿Cómo modifica su situación si ustedes efectivamente demuestran a través de peritos que él tiene problemas de salud? A ver, nosotros directamente apuntamos a que vamos a apuntar en la próxima semana a hacer un planteo de ilegitimidad de la detención y de excarcelación, con muy buenas razones, digamos, vamos a insistir mucho en esto. En carácter subsidiario, si nos llega la información a tiempo, vamos a decirle al juez, mire, digamos, aun cuando usted no esté de acuerdo con esto, evalúe esta segunda posibilidad, digamos, que es que siga, ojo, hay que aclararle a la gente, la detención domiciliaria es detención, el sujeto no puede salir de su casa, el juez puede disponer todas las medidas de seguridad que él establezca, lo único que estando en su casa es mucho más fácil, digamos, controlar los valores médicos, etcétera, establecer todas las condiciones. Y por supuesto a mí como defensor, la ventaja es notable, tengo un sujeto con el cual puedo trabajar todos los días. Lo voy a chicanear. ¿En cuál de las 250 propiedades constituiría el domicilio para la prisión domiciliaria? Te agradezco la chicana, pero no voy a contestar. No, obviamente era una broma. En el caso de que efectivamente Báez pida la prisión domiciliaria, ahora sin ironías, ¿a qué domicilio puede ir? Porque también entiendo que sus propiedades y sus bienes tienen embargos trabados. ¿Cómo está la situación patrimonial de Báez? Bueno, sí, hoy creo que la totalidad del patrimonio de Báez está limitado en su utilización, aun cuando todavía no hay una decisión de condena, ¿no? Pero de todos modos yo creo que el juez no tiene facultades como para disponer que una de las propiedades o otra propiedad, digamos, puede ser que a efectos de estos, digamos, Báez se ofrezca a alquilar una propiedad, digamos, que eventualmente puede necesitar tener ciertos requisitos de control, ¿no? Es decir, que facilite el control y la imposibilidad de eventualmente evitar cualquier riesgo de fuga, que a mi juicio no hay, pero bueno, la idea es tranquilizar al juez de que esto no va a afectar a la evolución del proceso. Estamos dispuestos a dar todas esas garantías, por supuesto. Pero hoy la situación patrimonial de Báez, ¿cuál es? ¿Tiene todos sus bienes embargados? Digamos, técnicamente, ¿nos podría explicar? Hoy, bueno, Báez dispone de dinero, la familia de Báez, su exmujer, sus hijos. Tengo entendido que hay una división general. No, digamos, hay cierto flujo de... Yo no conozco toda la verdad, a esta altura, todavía no conozco todo el flujo económico. Sé que hay algunos flujos económicos que no están afectados, que no están sospechados en su legitimidad, y es lo que permite el funcionamiento de un porcentaje de su vida patrimonial, ¿no? El resto está afectado por medidas precautorias. ¿Le habló de los hijos, Báez, y de la diferencia que hay, por lo menos a nivel público, de intereses? Esto es una cosa muy... La verdad que no hablamos muchísimo, esto sí puedo decirlo, pero es muy de la vida íntima de la familia y yo prefiero no involucrarme en eso, o sea, no exponer eso. Pero digo, más allá de la cuestión íntima y la cuestión familiar, por supuesto que respeto la posición que usted tiene y es lógica y coherente. Ahora, desde el punto de vista judicial, le pregunto, ¿ha hablado con los abogados que defienden los intereses de los otros hijos de Leandro Báez, de Melina Báez? No el de Leandro, que entiendo, también le quiero preguntar de paso si usted también a Martín Báez también lo está defendiendo, si es una defensa de ambos o solo de Lázaro Báez. Digamos, en este momento somos abogados de mi estudios, hemos asumido la representación solo de Lázaro Báez, y seguramente, o sea, hemos tenido ya algún contacto con algunos otros abogados y sí, la idea es, obviamente, trabajar de modo conjunto, digamos, cada uno dependiendo de las estrategias que sigamos y en el marco de la autonomía de cada profesional, pero la idea, sí, por supuesto, es estar abiertos a cualquier intercambio de información o de opiniones, ¿no? Claro, porque hasta ahora había ocurrido 2 o 3 veces, sobre todo en algún momento vinculado a las cuestiones con el juez Casanelo y estas audiencias para pedir la recusación del magistrado, había como una diferencia de criterio entre quienes defendían a Leandro y a Melina Báez y los abogados que defendían a Lázaro y a Martín. ¿Esa diferencia podría achicarse o se mantendría en principio? Es que no depende solo de mí. Digamos, esta diferencia de criterios siempre es la exposición de 2 criterios profesionales y 2 estrategias que uno nunca sabe cuál es más válida hacia el futuro. La mía es muy frontal, intenta ser muy seria técnicamente, es expuesta, la defiendo, digamos, enérgicamente. En público. Y en público, y es lo que hago, digamos, porque además no tengo problema de defender en público porque me parece que yo estoy muy orgulloso, nuestro trabajo es muy digno, digamos, o sea, defiendo con argumentos, con escritos, digamos, con la Constitución, con las normas procesales y sustantivas, digamos, trabajamos en ese sentido. ¿Lázaro Báez puede llegar a declarar como arrepentido en esta causa?
Bueno, hay una seducción, ¿no? Como yo dije antes con respecto a la figura del arrepentido, pareciera que esa figura es maravillosa y soluciona todo, como dije antes. Acá hay un primer problema que vamos a estudiarlo, ¿no? Acá ya hay un arrepentido que es Fariña, que ha declarado a la luz de una ley, que es esta figura del arrepentido, hay que aclararle a la gente que es una figura sustantiva, es decir, impacta no solo en las cuestiones procesales, sino en la cantidad de pena. Y en este sentido, es posible que la figura del arrepentido no pueda ser aplicada, la que está vigente hasta el día de hoy en la Argentina, ¿no? Que es el marco del lavado de activos, no puede ser aplicada retroactivamente en cuanto perjudique a otros coimputados. Con lo cual, es una figura que se incorpora en el año 2011. Es muy discutible que la información aportada por Fariña pueda servir de prueba de hechos anteriores al 2011 en el sentido de si es que eventualmente pueden perjudicar a otros coimputados. Nosotros vamos a estudiar esto correctamente porque creemos que ahí hay un problema, digamos. Si esta nulidad además implica que los supuestos beneficios que cree Fariña haber recibido no se manifiestan, es una discusión paralela, son dos discusiones posibles. Seguro. ¿No? Pero digo, aquí usted lo que me acaba de explicar es por qué podría no servir para acusar a Báez el testimonio de Fariña. Y yo le pregunté, Báez, con este artículo de la ley de lavado de dinero que existe, o si es que finalmente el Congreso de una buena vez aprueba la ley del arrepentido, que viene también bastante demorada. ¿Es una posibilidad? ¿Lo conversaron? ¿Báez estaría dispuesto a brindar información a la justicia? No lo conversamos. No lo conversamos. Con lo cual, no sé. A mí es una figura, confieso, digamos, sí. Se da siempre una decisión, digamos, en donde por supuesto influye mucho la opinión del cliente. A mí todo esto de negociar las cosas con la justicia me parece feo, no me gusta. Me parece que no es un instrumento... yo creo que una justicia digna merece otros mecanismos, digamos, pero bueno, habrá que verlo, digamos. Hasta el día de hoy no hemos hablado de ese tema. ¿Cómo está Báez? ¿Está enojado? ¿Está con miedo? ¿Está triste? Además de, bueno, 20 kilos más flaco, como nos contaba recién. Bueno, está como uno imagina, digamos, molesto, enojado, todas estas sensaciones seguramente las tiene. Yo lo he visto 3, 4 veces, 20 minutos y la verdad que lo he vuelto loco con cosas de trabajo, digamos, ¿no? Con lo cual no hubo mucho tiempo para que yo pueda hacer un diagnóstico psíquico, digamos, pero obviamente no la está pasando bien, ¿no?